En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Tenemos 4 charlas bíblicas. La primera se dio ya hace unas cuantas semanas, pero todo eso está publicado, por supuesto, en el canal de internet que utilizamos. Usted puede ir a YouTube y encuentra un canal que se llama Fray Nelson, así en una sola palabra, y ahí tiene usted todas estas predicaciones. Conocemos el sistema de las listas de reproducción. Entonces, estas predicaciones se llaman precisamente así, charlas bíblicas, 4 charlas bíblicas. La primera ya está publicada ahí. Y esta es la segunda. En esa primera charla hablábamos sobre qué es la Biblia, cuál es el lenguaje bíblico, por qué tiene 2 testamentos y qué es el Evangelio. Sobre todo nos interesa recordar de esa primera charla que el Evangelio no es exactamente una biografía de Jesús, sino que es testimonio. La palabra clave, la palabra fundamental es testimonio. Cada uno de los 4 evangelios canónicos es como un reflector, como una luz potente que nos ayuda a ver el mensaje, la persona y el mensaje de Cristo desde una perspectiva especial. Hablábamos la vez pasada sobre lo más característico de cada uno de esos evangelios. Les repito, usted tiene la charla completa allá en YouTube, pero es importante recordar aquí el énfasis de cada uno de los 4 evangelios, sin que eso agote lo que cada uno tiene para ofrecer. Entonces, Mateo nos ayuda a acercarnos a las palabras de Cristo. Es el que tiene mayor cantidad de palabras, tiene los discursos del Señor. Esos discursos de Cristo aparecen como en compilaciones, la más famosa de las cuales es el Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Pero hay otros discursos o colecciones de predicaciones de Cristo. Por ejemplo, tenemos el discurso misionero, tenemos el discurso eclesiológico, tenemos el discurso escatológico. Hay varios discursos que aparecen en San Mateo. Bueno, Mateo tiene énfasis en las palabras. El evangelista Marcos hace énfasis en las obras de Cristo. Podemos decir que nos presenta a Cristo en acción. Y esto es maravilloso porque nos ayuda a descubrir de un modo muy inmediato qué es lo que Cristo quiere y puede hacer en cada uno de nosotros. El tercer evangelista es Lucas. Y Lucas nos presenta lo que podríamos llamar la humanidad de Cristo, el corazón de Cristo. Que Lucas nos acerca a eso que sucede adentro de Cristo. Hace énfasis en la misericordia, la alegría, la oración. Y de ese modo, Lucas nos aproxima a una experiencia ya no en mi vida, lo que Cristo hace en mí, sino lo que Cristo es y lo que Él ofrece. Es realmente maravilloso lo que nos da Lucas. Y luego tenemos a San Juan, que nos acerca al misterio de Jesucristo. Es el que indudablemente profundiza de una manera más audaz en el misterio de Cristo. Así que Mateo, en resumen, Mateo las palabras, Marcos las obras, Lucas el corazón, y Juan el misterio. En estas 4 charlas bíblicas nos estamos acercando sobre todo a los 3 primeros evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 primeros evangelios nos presentan la misión de Cristo más o menos en el mismo orden. Nos presentan a Cristo primero predicando, recorriendo Galilea. Luego Cristo que se va con sus discípulos camino a Jerusalén. Luego la predicación de Cristo en Jerusalén
y finalmente cuando es atrapado, su pasión, muerte, resurrección. Ese es el esquema que siguen estos tres evangelistas. Es la manera como nos cuentan sobre Jesucristo, nos dan razón de Jesucristo. Por eso estos tres evangelios han sido llamados evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir lo que puede ser visto con una sola mirada. Esa partícula griega S-Y-N, syn, de donde viene sinóptico, syn significa con, significa al mismo tiempo, de la misma manera, y óptico pues tiene que ver con la mirada. De modo que los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y los llamamos sinópticos porque se pueden poner como en tres columnas, algunos lo han hecho ya desde tiempos antiguos, se pueden poner en tres columnas y tú puedes seguir el recorrido de Cristo, tú puedes seguir la misión de Cristo, cómo empieza en Galilea, cómo en un cierto momento empieza a avanzar hacia Jerusalén, que es Judea. A ver, Galilea queda al norte, en la mitad queda Samaria y al sur queda Judea. Entonces tú puedes ver en los tres evangelios que te he dicho, tú puedes ver cómo Jesús empieza en Galilea, atraviesa Samaria, llega a Judea, luego predica en Judea, fundamentalmente en la ciudad de Jerusalén, y luego te das cuenta que después de su predicación en Jerusalén es atrapado por sus adversarios, es traicionado por sus amigos, atrapado por sus enemigos, y entonces viene su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Son los evangelios sinópticos los que nos interesan. Hoy nos vamos a concentrar en Mateo. Nos vamos a concentrar en Mateo. Y la palabra clave que nos va a servir para acercarnos a Mateo es la palabra plenitud. Para quienes están tomando sus apuntes, sé que hay gente que tiene una memoria impresionante, pero para la gente que está tomando sus apuntes, por favor, toma esta cita bíblica, Mateo 5:17. Y luego otra cita bíblica que nos interesa es Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mateo 5:17 y Gálatas 4:4. Lo que tienen en común esos dos textos es que tienen la palabra plenitud. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo que queremos entender es el mensaje central del evangelista Mateo. El mensaje central del evangelista Mateo es que con Cristo ha llegado la plenitud. Ese es el mensaje central. Cristo trae la plenitud. Pero ¿qué significa esta plenitud? ¿Plenitud de qué? ¿Y por qué la trae Cristo? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Entonces, las dos citas claves, Mateo 5:17 y Gálatas 4:4. Como ya antes hemos mencionado que los capítulos 5, 6 y 7 son los capítulos del Sermón de la Montaña, y acabo de dar una cita que es Mateo capítulo 5, versículo 17, pues eso quiere decir que este texto pertenece al Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña empieza con las bienaventuranzas, luego vamos a hablar un poco sobre cuál es la tremenda importancia de este texto, y luego un poco después, unos pocos versículos después, Jesús dice la siguiente frase: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Puede decirse que toda esta charla es un intento de explicar esa frase que uno la entiende y no la entiende. Cristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué eso es tan importante? Es lo que vamos a ver. Luego hay otro que nos habla de plenitud, y ese es San Pablo en el capítulo 4, versículo 4 de la carta a los Gálatas, cuando dice estas palabras: cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando el tiempo llegó a su plenitud, envió Dios a su Hijo. De manera que para San Pablo la llegada de Cristo es la plenitud de los tiempos. Y Cristo nos dice en el Evangelio de Mateo, nos dice que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Eso es lo que queremos entender. ¿Y por qué lo queremos entender? Pues porque es una clave fundamental de la comprensión del Evangelio de Mateo. Y además, es una clave fundamental para descubrir la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo nos sigue ayudando el Señor Dios en esta explicación.
Podemos decir, repito, que todo el Evangelio de Mateo está basado en esa frase: Cristo es la plenitud. Bueno, como Cristo nos habla de la ley, aquí tenemos una magnífica oportunidad, mis amigos, para acercarnos a lo que significaba la ley, la famosa ley de Moisés. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué quería la ley de Moisés? ¿Para qué servía o para qué sirvió la ley de Moisés? Ustedes se darán cuenta que esta charla está hecha a base de preguntas y respuestas. Es como una especie de catecismo, y entonces vamos haciendo preguntas y respuestas. Entonces una pregunta es: ¿qué quería la ley? ¿Para qué servía la ley? ¿O para qué se supone que debía servir la ley? Respuesta: la ley prestó 3 grandes servicios, la ley de Moisés, pero a la vez hay que decir que la ley se quedó corta. Luego vamos a explicar en qué se queda corta la ley de Moisés. ¿Para qué servía la ley de Moisés? La ley de Moisés sirvió para 3 cosas. Sirvió y sirve en cierto sentido, porque hay una parte de la ley de Moisés que tiene un valor permanente. Esto lo dice Cristo en el Evangelio, y esto lo enseña nuestra Iglesia Católica en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Entonces, la ley sirvió para 3 cosas. La primera es: la ley es una iluminación de la conciencia moral. Es decir, la ley nos ayuda a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. En el libro del profeta Isaías hay una frase que es muy impactante: ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Es decir, el mundo está irremediablemente perdido cuando empezamos a llamar bueno a lo que es malo y cuando empezamos a llamar malo a lo que es bueno. Ustedes se dan cuenta que es algo que está sucediendo en nuestra época. Muchos comportamientos que son contrarios a la razón, que son contrarios a la ley natural y que son contrarios al mandato de Dios, se exaltan y se celebran como motivo de orgullo, mientras que otros comportamientos que son honestos y correctos son criticados. Entonces, lo primero que hace la ley de Moisés, es ayudar a despertar, atención al verbo, a despertar e iluminar nuestra conciencia. Es decir, que aprendamos a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que hace todo papá, lo que hace toda mamá con sus hijos. Los papás y las mamás saben que en la formación de los hijos es indispensable contarles qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué recurso utiliza la ley de Moisés? ¿O qué recursos utiliza la ley de Moisés para que conozcamos lo bueno y lo malo? En primer lugar, utiliza con bastante abundancia el adverbio no. No haga esto. No mates. No mientas. No adulteres. No. El no aparece muchas veces. Para algunas personas, esa abundancia de noes les parece como si fuera una especie de prohibición. Pero si lo piensas bien, exactamente así es como se educan los niños. ¿Cómo educas tú a un niño? Necesitas la palabra no. ¡Ey! Eso no se hace. Necesitas la palabra no. La palabra no es la que pone un límite. Pone un límite al capricho. Pone un límite al abuso. Pone un límite a la soberbia. Pone un límite a la venganza. Entonces la ley utiliza mucho la palabra no. Y de esa manera va despertando la conciencia. Lo otro que hace la ley de Moisés es anunciar y de hecho proferir terribles castigos. Terribles castigos. Esos terribles castigos muchas veces llegan hasta la muerte y apedrear y todas estas cosas. Tienen exactamente el mismo objetivo que acabamos de decir. De lo que se trata es de despertar la conciencia. A las personas que dicen, oye, pero la Biblia, ¿por qué trae tantos castigos? Y ese Dios del Antiguo Testamento que es tan terrible. Yo les digo, ¿usted qué cree que debería hacerse, por ejemplo, con un violador? ¿Usted qué cree que debería hacerse con un abusador? ¿Usted qué cree que debería hacerse con una persona que se queda con el presupuesto de todo un pueblo y que deja caer la escuela del pueblo o el hospital del pueblo solamente para enriquecerse él y su familia? ¿Qué debemos hacer con esa persona? Cuando ya nos enfrentamos no con el mal pensado,
sino con el mal real, entonces descubrimos que realmente los castigos son necesarios. Y nos damos cuenta que la impunidad es una receta perfecta para corromper una sociedad. La impunidad es el camino más ágil, más rápido para destruir la autoridad y para destruir la familia. Entonces, primera cosa que quiere la ley de Moisés, destruir esa confusión, o digámoslo en términos positivos, iluminar la conciencia para que nosotros reconozcamos lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el papel que tiene la ley. Primero, pero son tres. Segundo, la ley también despierta en nosotros el sentido de lo puro y de lo impuro. Y con ello prepara el corazón para que reconozca lo sagrado y lo profano. Es decir, la ley crea espacios especiales, por ejemplo, el templo, tiempos especiales, por ejemplo, una fiesta, la fiesta de las tiendas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua. Personas especiales, momentos especiales dentro de las personas. La ley de Moisés va poniendo, a base de prohibiciones pedagógicas, va poniendo esos límites para que nosotros reconozcamos que no todo es igual y no todo da lo mismo. Es un poco largo de explicar, pero la síntesis sobre lo puro y lo impuro es ayudarnos a entender que no todo está en nuestras manos. Lo que tiene que ver fundamentalmente con la vida y la muerte, y lo que tiene que ver con el sexo y la reproducción, es tratado de una manera especial por la ley de Moisés. Como diciendo, mira, no pretendas manejarlo todo. Detente ante el misterio. Que una persona murió, detente ante el misterio. No la trates como una cosa. De hecho, si tienes que tocar el cadáver, por ejemplo, para amortajarlo, si tienes que tocar el cadáver, reconoce que no es lo mismo tocar el cadáver que tocar una mesa. Eso es pedagogía de la ley. Entonces la ley es tremendamente pedagógica sobre lo puro y sobre lo impuro, en lo que tiene que ver con los tiempos, los lugares y las personas. Un lugar especialísimo tiene la mujer dentro de esta presentación de la ley de Moisés. Porque por supuesto la mujer es quien tiene las fuentes de la vida, y por eso todo lo que tiene que ver con la mujer tiene un tratamiento especial. Mira, la mujer no es para que tú te satisfagas siempre que quieras. Si ella está en sus días, respeta ese momento. No es simplemente que tú tienes ganas y tiene que haber sexo. Respeta el momento en el que ella se encuentra. Respeta cómo ella se siente. Entonces, la mujer, el sexo, la vida, la muerte, son tratados de un modo particular en la ley. ¿Qué es lo que se quiere con esas separaciones entre lo puro, lo impuro, lo sagrado, lo profano? Es descubrir que nuestra vida no se agota simplemente en lo que hacemos sobre esta tierra. Y eso es lo que llamamos el tercer objetivo. Tercer objetivo de la ley. La ley nos eleva a una esperanza mejor. ¿Por qué nos eleva a una esperanza mejor? Porque nos ayuda a reconocer lo que muchas veces hemos dicho aquí en las predicaciones en Familia Espiritual, que la vida no es simplemente producir, consumir y entretenerse. Entonces, cuando la ley, a través de sus fiestas, sus normas, sus prohibiciones, pero también la invitación a la alegría, como aparece muchas veces en el Deuteronomio, cuando la ley nos está presentando toda esa pedagogía, en el fondo lo que nos está diciendo es, tu vida no es simplemente producir, consumir y entretenerse, tú estás llamado a algo más, a algo más. Y las prohibiciones que iluminan tu conciencia y los espacios de pureza, de impureza, de lo sagrado y de lo profano, te preparan para descubrir lo que es realmente sublime, lo que es realmente trascendente. Bueno, entonces, ¿qué quería la ley? Pues la ley quería esto. ¿Cuál era el propósito de la ley? Esto, educar nuestra conciencia en lo bueno y lo malo. Educarnos en lo puro, lo impuro, lo sagrado y lo profano. Y educarnos en una esperanza mejor. Eso es lo que quería la ley. Bueno, ¿qué logró la ley? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué logró la ley?
Bueno, la ley logró algunas cosas y no logró otras. Vamos a hablar primero de lo que sí logró. La ley le dio al pueblo elegido, al pueblo hebreo, le dio la conciencia precisamente de eso, de ser elegido. Somos el pueblo que Dios eligió. Somos elegidos de Dios. Y esta conciencia de elección tiene dos cosas muy importantes. Si somos elegidos de Dios, somos amados. Es decir, que a través del lenguaje de la elección aparece una revelación de amor. Como cuando una persona siente que precisamente es elegida. Elegida para una tarea, elegida para una labor, o elegida porque tú eres la persona que a mí me gusta. Una de las alegrías que tienen las personas cuando se enamoran, cuando se comprometen, es precisamente eso. Entre tantas mujeres que tal vez podrían interesarse en él, o en las que él podría interesarse, me ha elegido a mí. Eso da alegría, y da alegría porque es una experiencia de amor. Entonces el pueblo de Israel se siente el pueblo amado, porque nosotros somos un pueblo elegido, somos un pueblo especial. Pero además de ser una revelación de amor, la elección tiene otra maravilla, y es que la elección nos pone en la ruta de una tarea, de una misión. Esta parte sí que no funcionó muy bien con el pueblo judío. Aquí respetamos y amamos a nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos, pero mentiras no vamos a decir. Y la verdad es que el pueblo judío, en esta parte de ser luz para las gentes, esto de ser misión para los demás pueblos, ahí sí que falló bastante el judaísmo. Pero la elección también incluía eso. Si Dios me eligió, no es simplemente para que yo sea una élite privilegiada. Si Dios me eligió para una tarea, para que yo fuera anuncio de su amor a otros pueblos. Entonces la ley tenía esa, y de hecho logró eso, esa experiencia de amor. Somos el pueblo amado por Dios. ¿Qué más logró la ley? La ley pone unos estándares altísimos. En el libro Levítico leemos: ustedes van a ser santos, porque yo el Señor soy santo, y yo los he elegido para que ustedes sean míos. La ley pone unos estándares altísimos, unos estándares a los cuales no podía llegar el pueblo. Es decir, que la ley también enseñó los límites de las fuerzas humanas. Y esta frase tiene una tremenda importancia, porque a medida que uno descubre sus propios límites, suceden dos cosas preciosas. La soberbia se agrieta, porque la soberbia consiste en que uno se cree capaz. Pero cuando uno se da cuenta que no lo puede todo, que no lo sabe todo, que no lo resuelve todo, en ese momento la soberbia se agrieta. Y el agrietamiento de la soberbia, que fue una de las obras de la ley de Moisés, es vital, hermanos, porque el agrietamiento de nuestra soberbia es lo que nos desencadena del discipulado del diablo. Discípulos del diablo somos mientras permanezca en nosotros el reinado de la soberbia. El primer soberbio en toda la creación es el diablo, y el lema del diablo es: no serviré, no serviré. Es decir, no me abajo, no me agacho, no voy a servir. Ese es el lema del diablo. Por eso el lema con el que lo vence San Miguel Arcángel es: ¿quién como Dios? Dios es incomparable. ¿Quién como Dios? Ese es el lema de San Miguel Arcángel, lema que repiten con mucho gusto nuestros amigos de Lazos de Amor Mariano. A veces casi que lo repiten demasiado todas horas, pero bueno. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y todo el mundo saluda: ¿quién como Dios? Nadie como Dios, nadie como Dios. Bueno, pero tienen razón, ese es el lema de San Miguel. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley nos mostró los límites de nuestra propia voluntad. Nos mostró los límites. Y mientras una persona no ha llegado a reconocer su límite, su hora de conversión todavía está lejos, hermanos. La hora de conversión de cada uno de nosotros y la hora de conversión de los pueblos siempre está ligada a la experiencia de reconocer el límite. Mientras tú creas que por tu inteligencia, por tus amigos,
por tu belleza, por tu simpatía, por tus relaciones que tienes. Mientras tú consideres eso, la conversión se retrasa. Cristo le tiene un nombre general a las personas que han puesto su confianza en algo que tienen y controlan. Esas son las personas que Cristo llama los ricos. Los ricos son ellos. A veces por el dinero que tienen, otras veces por los conocimientos que tienen, son ricos en conocimiento, otras veces por los amigos. Hay gente que es increíble, tiene una red de amigos que lo saca de prácticamente cualquier problema. Como me decía un amigo mío, no se preocupe padre, tengo amigos en el clero y amigos en la mafia, estamos cubiertos. Entonces, hay gente que cree que tiene todos los amigos del mundo y estamos cubiertos, porque mis amigos, tengo amigos en todas partes. Otra gente cree que con su bonita cara, porque hay gente que tiene bonita cara, hay que admitirlo. Entonces uno puede pensar que por su bonita cara uno siempre se va a salir con la suya. Otros creen que porque tienen muchas fuerzas físicas. Todas estas son tentaciones que nos acechan muy especialmente en una época de la vida que se llama la juventud. Porque en la juventud es donde la persona está descubriendo todas sus posibilidades. Tengo futuro, tengo salud, tengo fuerzas, tengo conocimientos. Y facha, no me falla. Tremenda facha, tengo tremendo porte. Mire, la gente nada más me mira y eso es el porte que yo tengo. Entonces la persona se siente fuerte. ¿Qué es lo que nos dice Cristo? ¿Cuál es el nombre que le dará Cristo a esas personas que se sienten fuertes por el dinero que tienen, por los amigos que tienen, por la cara que tienen, por la inteligencia que tienen? Esos son los que Cristo llama los ricos. Y entonces, ¿quiénes serán los pobres? Los pobres son los que han aprendido a no confiar demasiado, ni en que tengo bonita cara, ni en que tengo muchos amigos, ni en que tengo mucho dinero, ni en que tengo muchos conocimientos, ni en nada mío. Para allá va esta historia. Es el descubrimiento de la propia pobreza, pero no pobreza en el sentido de simple impotencia, sino pobreza como que he podido palpar mi límite. Es el palpar el límite lo que hace maravillas. Entonces, ¿qué logró la ley? Estamos en esa pregunta. La ley dio conciencia de elección, lo cual significa que me siento amado. La ley me puso en camino de misión. Esa parte lamentablemente falló en el pueblo judío mayormente. Pero la gran excepción es Jesucristo. Podemos decir que Jesucristo es el gran judío, el verdadero judío que lleva a plenitud la vocación del judaísmo. Tema absolutamente precioso que no podemos desarrollar en este contexto. El verdadero judío es Jesucristo. Y Él lo dice, Juan capítulo 4, la salvación viene de nosotros los judíos. Bueno, ¿qué más hace la ley? La ley mostró los límites de la propia voluntad. ¿Dónde puede leer más usted sobre los límites de la propia voluntad? Un texto que muchos ya conocen, Romanos capítulo 7. Usted mira Romanos capítulo 7 y usted se encuentra con que ahí el apóstol San Pablo precisamente habla de los límites. La manera como San Pablo lo describe es realmente dramática. Él dice, quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que quiero evitar es lo que termino haciendo. Esa percepción de la propia impotencia, esa percepción del propio límite es algo que viene a darnos la ley. El gran San Agustín tiene esta frase: la ley se nos dio para que aprendiéramos a suplicar la gracia. Y cuando una persona tiene la experiencia de su propio límite, esa persona está en ruta, pero ruta próxima, ya está en ruta cercana del amor de Dios. Ya está a las puertas de Jesucristo. Si tú has logrado percibir así tus límites, mientras tú te sientes demasiado sobrado, demasiado inteligente, demasiado bueno, ya tienes amigos en la mafia y amigos en el clero. Si tú sientes que tienes todo cubierto, si tú sientes que todo está bajo control, ay hermano, tocará esperar otro tiempo. Hasta que un día uno empieza a descubrir que efectivamente tiene grandes límites. ¿Qué más nos dio la ley? Pues obviamente la ley, porque nos mostró nuestros límites, nos preparó para recibir la salvación. Pero recibir la salvación como un regalo. Recibir la salvación como un regalo. La palabra regalo es clave, mis hermanos, porque la palabra regalo en griego se dice charisma, con la letra J al principio. Regalo es charisma.
Y de harisma, o mejor dicho, harisma viene de otra palabra que es haris. Y haris es la palabra que siempre se ha traducido como gracia. La palabra central del Nuevo Testamento es la palabra gracia, es la palabra regalo. Entonces, ¿para qué sirvió el Antiguo Testamento? No fue pérdida de tiempo, mis hermanos. El Antiguo Testamento fue absolutamente precioso porque el Antiguo Testamento fue lo que nos llevó a reconocer nuestro límite y, reconociendo nuestro límite, prepararnos para recibir la salvación como un ¿qué? Como un regalo, como una gracia. Entonces, ¿qué es finalmente volverse cristiano? Aquí estamos llegando a cosas muy interesantes. ¿Qué es finalmente volverse cristiano? Es descubrir ese límite y descubrir que hay uno enviado por Dios que rompe ese límite por puro amor, por pura gracia. Descubrir a aquel que Dios envió y que hace de mi vida una historia diferente, no porque yo me lo merezca, no porque yo me lo haya ganado, no porque yo lo pueda comprar, sino porque Él simplemente me amó y me amó hasta el extremo. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y las personas que hayan tenido esa experiencia me están entendiendo cada sílaba que estoy diciendo. Eso es ser cristiano. Si esa experiencia no ha sucedido en nosotros, no quiere decir que esté todo perdido, tampoco. Simplemente quiere decir que nos hace falta tener esa experiencia. Entonces hay muchos lugares donde se está ofreciendo ese tipo de experiencia. Los movimientos eclesiales que ustedes conocen, lo que quieren es eso. Entonces, ¿qué se quiere, por ejemplo, en las catequesis del camino neocatecumenal? ¿Qué se quiere? Finalmente, ¿qué se quiere? Ofrecer una serie de predicaciones jugosas, nutritivas, sabrosas, llenas de escritura, para que tú descubras esto. Para que tú descubras que realmente en el límite último de tu vida, lo que tú tanto anhelas está más allá de tus fuerzas, pero que hay alguien que te ama por encima de eso y que quiere regalártelo. ¿Y qué quieren los seminarios de vida en el Espíritu? Que era el método tradicional, ahora hay algunas variaciones en la renovación carismática católica. ¿Qué quieren esos seminarios? Darte una serie de predicaciones, darte una serie de mensajes para llevarte a una convicción. ¿Y esa convicción cuál es? La convicción de que de verdad hay un Dios que en su generosidad quiere colmarte con su amor, sabiendo bien que hay un obstáculo terrible que se llama el pecado, pero Él lo puede vencer. Y si tú miras los cursillos de cristiandad, si tú miras los retiros de Emaús, si tú miras tantas experiencias, siempre nos estarán hablando de lo mismo. Ese anuncio fundamental para que todos estemos en la misma página, yo sé que esto es muy conocido para quienes han tenido más estudios, ese primer anuncio, ese anuncio fundamental, es lo que comúnmente llamamos el querigma. ¿Qué es el querigma? Es la presentación de estas verdades fundamentales que estamos contando aquí. Es decir, ¿cuáles verdades? Que hay un bien y hay un mal. Que ese bien y ese mal, nosotros podemos llegar a conocerlo, pero que cuando intentamos vivirlo, muchas veces nos reventamos. Y a pesar de que somos inteligentes, bien parecidos, con mucho dinero, con muchos amigos, con mucha astucia, nuestra astucia, nuestro dinero y nuestros recursos se agotan y finalmente descubrimos que no alcanzamos. El que no haya descubierto que no alcanza, quiere decir que todavía está pensando que sí alcanza. Y la única solución para la persona que cree que sí alcanza, es decir, que puede lograr por sus solas fuerzas y por su solo impulso la misma felicidad que tanto anhela, la única solución con esa persona es esperar y orar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Pregúntele a Santa Mónica. No todo el mundo va a cometer las barbaridades que hizo Agustín antes de su conversión. San Agustín fue el hijo de Santa Mónica, como seguramente sabemos todos. Pero ¿qué toca esperar? Toca esperar a que la persona, como el hijo pródigo, vaya, se estrelle, se devuelva. Claro que algunos son caballeros y repiten. Va, segunda estrellada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se estrella y dice, no, es que el problema fueron las llantas, llanta lisa.
pero espere que yo ahora voy a conseguir llanta corrugada y se me acaba el problema. Y vuelve y se va con llanta corrugada y se estrella y vuelve. El problema fue el motor, pero espere que yo consigo ahora buen motor y verá que yo logro mi vida yo solo. ¿Y cuántas veces tiene uno que estrellarse para despertar? Eso cambia según la persona. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontraremos algunos pasajes en los que Dios, como conmovido de dolor, le dice a su pueblo: ya no hay dónde pegarte, ya no hay dónde golpearte, estás roto, estás golpeado por todas partes. O sea que ese pueblo, al que Dios llamó a través del profeta Ezequiel la casa rebelde, fue y se estrelló muchas veces, Pero lo más importante está en que uno puede acortar ese proceso. Y uno puede acortar ese proceso a través de esto que estamos haciendo aquí. El poder de la predicación, el poder de la palabra de Dios es exactamente el poder de acortar ese proceso. ¿Cuánto tiempo se demoraron los israelitas desde que empezó la historia del Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo? Pues cerca de 18 siglos, porque Abraham es más o menos del año 1750 antes de Cristo. Se demoraron cerca de 1800 años. Yo creo que no es buena idea demorarse tanto. Nosotros podemos acortar ese tiempo. ¿Cómo se acorta ese tiempo? En la medida en que tu corazón es receptivo a la palabra divina y en la medida en que tú abres ese corazón, el tiempo se acorta. Y tenemos casos de grandes santos en los que ese tiempo fue extraordinariamente corto porque fueron tremendamente receptivos. Entonces ya sabemos lo que logró la ley. ¿Qué fue lo que logró la ley? La ley logró dar conciencia de elección, la ley logró sobre todo mostrar los límites. Mire, el que no comprenda los límites estará siempre ufanándose de algo, estará siempre exhibiendo algo, estará siempre creyéndose mejor que otros en algo. Y mientras estemos en esa tónica, mis hermanos, solamente estamos aplazando y aplazando la hora de Dios. Eso es lo que dijo San Pablo. El tiempo todavía no se te ha completado. Entonces, cuando Mónica, Agustín con 18 años, 19, 20 años, y Mónica le regala una Biblia a su hijo Agustín, y Agustín empieza a leer la Biblia y saca una conclusión: este libro está mal escrito. O sea, imagínense el nivel de soberbia de este hombre. Este libro está mal escrito. Escribía mejor Cicerón que la Biblia. Esa fue la conclusión a la que llegó Agustín. Y entonces la mamá le pregunta: ¿y qué tal te pareció la Biblia? No, mamá, ese libro está mal escrito. ¿Qué piensa la mamá? Más tiempo. Es decir, todavía no le ha llegado el tiempo. Y uno se puede demorar demasiado tiempo se puede demorar uno en que le llegue el tiempo. ¿Por qué se demora uno tanto? Porque el corazón humano tiene 4 lentitudes. Este es un tema muy bonito que veíamos también con los seminaristas allá en Bucaramanga. El corazón humano tiene 4 lentitudes. El corazón humano es lento para conocerse, lento. Porque dice San Agustín: deforme como era, me volcaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Vivimos volcados hacia lo de afuera y no conocemos el propio corazón. El corazón es lento para conocerse. ¿Qué más? El corazón es lento para abrirse. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere ser un emperador dentro de su propio corazón. Cada uno de nosotros quiere mandar sobre su propia vida. Y por eso nos cuesta tantísimo la obediencia. Somos lentos para abrir el corazón. Somos lentos para arrepentirnos. Lentos para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos una multitud de disculpas. Porque somos buenos para racionalizar y para justificar. Eso quiere decir que esas son lentitudes. Eso es lo que retrasa la obra de Dios. Eso es lo que retrasa la plenitud. O sea, Dios te quiere dar una vida plena. Juan capítulo 10. He venido para darles vida, y una vida plena. He venido para darles vida abundante. Dios te quiere dar una vida abundante.
Pero ¿por qué no llega la hora de la vida abundante a mi vida? Hermanito, porque es muy difícil acelerarlo a usted con esos 4 frenos que tiene puestos. ¿Cuáles son los 4 frenos? Hemos mencionado 3. Corazón es lento para conocerse, lento, lento y lento sobre todo para confiar. Porque finalmente, esta historia, ¿a dónde llega? A que yo descubro que el que me puede ayudar a llevar mejor el timón de mi vida fue el mismo que me hizo. Pero uno puede demorarse como Agustín 30 años para descubrir eso. Uno puede demorarse muchísimo tiempo porque uno es lento. ¿Y qué es lo que quiere el demonio? Que el proceso sea más lento. Entonces, si usted vive disperso, distraído, fascinado por las criaturas y por las cosas de este mundo y por las vanidades de esta tierra, cuanto más esté usted volcado hacia afuera, más lento se vuelve el proceso. ¿Cuál era el segundo? ¿Lento para qué? Lento para abrirse. Cuanto más cerrado esté usted, porque hay personas que son muy cerradas, es decir, en realidad no oyen. No oyen. Hay gente que es muy hábil para poner una sonrisita y decir, sí, termine, ya casi ya terminé, terminó, bueno. Ahora yo voy a seguir haciendo lo que se me dé la gana. Y la persona, quiere decir que la persona es lenta para obedecer, lenta para hacer caso. Dios decía por medio del profeta Ezequiel, háblales, pero ten seguridad de que son una casa rebelde. Una casa rebelde. Uno es lento para obedecer. Entonces, si usted es lento para obedecer, lo cual es muy probable que le suceda si usted es una persona caprichosa, si usted es una persona manipuladora, si usted es una persona mimada. Por eso dice el libro eclesiástico, ponte a mimar a tu hijo y piérdelo. Si eres una persona mimada, si eres una persona caprichosa, si eres una persona manipuladora, entonces el proceso se volverá más lento. La primera era, si eres superficial, si estás volcado en las cosas de esta tierra, si vives pendiente solo de lo de afuera, ahí entra la primera lentitud. Pero esto es como las leyes de probabilidades en matemáticas. Estas lentitudes no se suman, se multiplican. Segunda lentitud, si eres una persona caprichosa, si eres una persona mimada o eres una persona manipuladora, más lento. Luego, si eres una persona orgullosa, si eres una persona que no pide disculpas fácilmente, una persona que detesta tener que reconocer sus errores, una persona que nunca agradece nada, es muy grave no agradecer, porque la persona que no agradece nada en el fondo siente que todo se lo merece. Y el que todo se lo merece está mordido de soberbia, y eso es grave. Es que usted no crea que toda la soberbia es petulancia, usted no crea que toda la soberbia es arrogancia. Hay personas que son calladitas y soberbias. Entonces usted no crea que la soberbia necesariamente se expresa afuera. De hecho, las soberbias peores no se expresan para no tener que confrontarse con la verdad. Entonces, ¿qué llevamos? Si usted es una persona superficial, lento. Si usted es una persona mimada, o una persona caprichosa, o una persona manipuladora, más lento. Si usted es una persona orgullosa, le cuesta trabajo pedir disculpas, le cuesta trabajo pedir perdón, le cuesta trabajo agradecer, más lento todavía. Y si usted es una persona que le cuesta confiar, si usted es una persona que no suelta el timón, no suelta el control, ni siquiera el control del televisor, usted es una persona más lenta. Entonces, ¿por qué se demoró Cristo tanto? ¿Era que Dios no quería salvarnos? Mira, Dios quería salvarnos desde siempre, desde el día número 1. Dios desde siempre quiere salvarnos. Dios desde siempre quiere darnos su amor. Dios desde siempre quiere que tú tengas una vida plena. Quiere darte la plenitud de su espíritu, la plenitud de su amor, la plenitud de su gracia. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros que vamos haciendo lento el proceso por estas distintas lentitudes. Bueno, ¿qué falló entonces en la ley? Porque hemos hecho muchos elogios de la ley.
Pero la ley hubo algo clave que no dio. Algo muy importante que no dio la ley. Y ese algo clave que no dio la ley es lo que se descubre especialmente en los escritos del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel, es decir, en la época del destierro, que es una época supremamente importante en esta historia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué falló la ley? En que la ley me muestra muchas cosas, de lo bueno y lo malo, lo puro, lo impuro, lo sagrado, lo profano, pero la ley no me da la fuerza. Se necesita que suceda algo dentro de mí. Por eso tiene que decir Dios a través del profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Porque el corazón nuestro, ese corazón nuestro mimado, ese corazón nuestro caprichoso, superficial, egoísta, que cree que todo se lo merece, inteligente para manipular, poco agradecido, duro para confiar, hábil para aparentar. Por eso Jeremías 17, nada más falso y enfermo que el corazón. Por eso, porque el corazón humano tiene todo esto. Entonces necesitamos un corazón ¿qué? Nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Y eso no lo podía dar la ley. Entonces dice San Pablo que nosotros finalmente con la ley quedábamos malditos. Esa es la expresión que usa San Pablo, no es mía, es de San Pablo. ¿Por qué quedábamos malditos? Porque la ley, si solamente nos quedamos con la ley y si nos limitamos a la ley lo que hace es mostrarme mi miseria, pero como no me da la fuerza, resulta que yo antes era un miserable pecador y ahora soy un miserable pecador, pero que ya sabe que está pecando feo. O sea, la ley lo único que me daba era el conocimiento, pero no me sacaba del hoyo. Es como la persona que de noche se ha caído en una fosa y entonces la ley le muestra, la fosa tiene 15 metros de profundidad, si le sirve el dato, tiene 15 metros de profundidad, usted verá qué hace. Esa es la ley, la sola ley, la sola ley. Por eso la sola ley mata, por eso la sola ley asfixia, por eso la sola ley condena. Por eso dice San Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estábamos bajo la ley. ¿Porque la ley era mala? No, Señor. Romanos capítulo 6, lea todo Romanos capítulo 6 donde habla sobre la ley. La ley es buena. El problema de la ley es que la sola ley termina en condenación. La sola ley no me rescata porque no me da la novedad. Hermanos, vamos llegando a la conclusión. Esto fue menos doloroso de lo que creíamos. Vamos llegando a la conclusión. Entonces nos damos cuenta que la ley daba mucho, pero hay algo que la ley no daba. ¿Qué es lo que no daba? La fuerza interior, el corazón nuevo. Incluso hay una palabra que no hay que tener miedo de decirla en este contexto. El gusto, el gusto. Entonces se necesitaba una obra nueva de Dios, una obra distinta de la ley, que hiciera algo no delante de nosotros, sino en nosotros. En nosotros. Se necesitaba que alguien trabajara adentro de nosotros. Y que trabajara adentro de nosotros dándonos lo que prometió Ezequiel capítulo 36. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O lo que prometió Dios a través de Jeremías capítulo 31. Les voy a hacer una nueva alianza. Pero esta nueva alianza no se escribe en tablas de piedra, la voy a escribir en sus corazones. Jeremías capítulo 31. Entonces Jeremías 31 y Ezequiel 36, como hemos dicho en otras ocasiones, son textos absolutamente fundamentales en este relato. Porque son los capítulos que nos ayudan a descubrir cómo el problema no podía ser resuelto por la ley. Hay una traducción teológica muy bella de lo que esto significa. Las solas fuerzas humanas no pueden. Hubo un autor famoso
de finales del siglo IV, comienzos del siglo V, más comienzos del siglo V, un monje británico llamado Pelagio. Y Pelagio es conocido porque él tenía una gran confianza en la voluntad humana. Él era de los que creía, mira, si yo compro un buen curso de superación personal y lo aplico y me pongo en la tarea y cada día me quito un defecto, en 365 días me he quitado 365 defectos. Y yo sin 365 defectos realmente ya seré muy perfecto. Si me falta, pues otro año y serán otros 365 defectos que me quito de encima. Entonces 365 más 365 parece que da algo así como 730 defectos. Entonces ya me habré quitado 730 defectos. Y si ya me he quitado todos esos defectos y cada día me sigo quitando defectos, bueno, prepárense que voy para arriba, esto va creciendo, voy llegando a la perfección. Ese era Pelagio. Pelagio decía que el bautismo no era necesario, que no había que bautizar, sobre todo no había que bautizar a los niños. Porque él decía, el bautismo es remedio, pero si nosotros educamos bien a los niños, algo parecido a lo que siglos después diría Rousseau, si educamos bien a los niños, entonces no hay necesidad de que ellos caigan en nada. Entonces no van a caer en ningún pecado. Es muy peligroso. La cosa más peligrosa de este mundo es una mamá pelagiana. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque la mamá pelagiana cree que existe la fórmula perfecta para educar a los hijos. Y en esa fórmula perfecta es como acomodar adecuadamente las piezas. Si yo pongo este ladrillo en su momento, y este aquí, y este acá, y voy subiendo, entonces miran a los hijos como un proceso de construcción. Aquí va la torre que se llama mijito. Entonces, mijito, esta es la torre 1, aquí estoy en la torre 2. Entonces, una mamá pelagiana hay que entregarla al poder de la intercesión de San Agustín. Porque San Agustín, que conocía muy bien los límites de la criatura humana, decía, eso no funciona. Y por eso él tiene una serie de obras donde estudia el tema de la gracia. El regalo transformante del amor de Dios. Definición informal de gracia. Por favor, escriba eso. Así no haya escrito más en esta noche, escriba eso. Definición de gracia. Regalo transformante del amor de Dios. Esa es la gracia. Y San Agustín, que lo había vivido en sí mismo, escribe varias obras de gracia et libero arbitrio, por ejemplo, sobre la gracia y el libre albedrío. Y escribe en contra de los pelagianos, no porque sea enemigo de Pelagio personalmente hablando, sino porque él se da cuenta que es muy peligroso eso de tener esa idea de que las cosas son simplemente proponerse. No. Por eso la frase del cristiano es: necesito ayuda, pero cuento con ayuda. Las dos cosas. Necesito un Dios que me ayude y cuento con un Dios que me ha ayudado. ¿Y cómo me mostró su auxilio? Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces la ley no lo lograba todo. Como la ley no lo lograba todo, la ley se quedaba corta. Y ahora Cristo dice, yo no he venido a eliminar la ley. Juan 5:17. No he venido a eliminar la ley, sino a dar plenitud. Es decir, vengo a traer lo que la ley quería, pero no podía. Eso es lo que trae Jesús. Y ese es el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es mostrarnos cómo Cristo es aquel que trae lo que la ley quería, pero no podía. Y por eso este es el Evangelio, que esto puede extrañar a algunos estudiosos de la Biblia que hay aquí presentes. Este es el Evangelio que en realidad insiste más en la gracia. Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 19. En un momento dado, los apóstoles le preguntan a Jesús, porque Jesús estaba hablando de los ricos. Ya sabemos lo que significan los ricos para él. Ricos son aquellos que se apoyan en sí mismos, o sea, en su dinero, en su talento, en su inteligencia, en su bonita cara, en los simpáticos que son, en los amigos que tienen. Ese es un rico. ¿Y pobre qué es? Pobre es el que tal vez tiene de todo eso, pero sabe que necesita, lo que realmente necesita está más allá, infinitamente más allá de todo eso. Ese es
el pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu, traducimos. Tohoi topneuma, dice el texto griego. Topneuma, en espíritu. En todo caso, la expresión de San Mateo nos quiere indicar que no es simplemente la pobreza económica, en eso están de acuerdo todos los exégetas serios. Tohoi es los pobres. Makarioi, tohoi, hoi tohoi, topneuma. Los pobres, topneuma, en el espíritu. La manera de traducir es difícil, pero la idea está clara. La idea es, el que tiene dónde apoyarse, el que pone su confianza en lo que él puede o en lo que ella puede, ahí está grave. Ahí es donde está grave. Bueno, entonces terminemos. Terminemos con dos aclaraciones. Primera aclaración, ¿de qué se valió Dios? Esa pregunta es muy buena. ¿De qué se valió Dios? ¿Para qué? Pues para sacar a la gente del régimen de la ley. O mejor, para lanzarlos al régimen de la gracia. Ya dijimos, como el hijo pródigo, uno va y vuelve. Va y vuelve. Pero hay un momento, y eso también es gracia de Dios, en que uno de alguna manera descubre, creo que toqué fondo. Y cuando uno llega a ese punto, en ese punto, en el que uno siente, mis recursos se acabaron, yo creí que me las sabía, yo que siempre tuve amigos, yo que sabía salirme de todas, yo que era hábil para encontrar la explicación perfecta ante la persona perfecta, esta vez no tengo nada. Ese día bendito, uno empieza a descubrir, de verdad necesito a Dios. Eso se llama tocar fondo. ¿Y cuándo en la Biblia sucedió eso? Se llama el destierro a Babilonia. Cuando los judíos vieron con horror que entró Nabucodonosor, profanó el templo, se llevó los vasos sagrados, saqueó el tesoro de la casa de Dios y saqueó el tesoro de la casa del rey. Salomón hizo dos grandes construcciones, de las cuales la más famosa es el templo. Pero además del templo, que era la casa de Dios, Salomón también hizo la casa del rey. Y la casa del rey estaba repleta de riquezas. Entonces, en su primera entrada, Nabucodonosor, porque el destierro sucedió en dos fases. En su primera entrada, Nabucodonosor, rey de los caldeos, rey en Babilonia, se llevó toda esta cantidad de vasos sagrados, se llevó el oro, se llevó la plata. O sea, fue una cosa escandalosa. Pero todavía quedaron viviendo en Jerusalén. Y cuando todavía estaban viviendo en Jerusalén, empieza la multiplicación de profetas falsos. ¡Ay, cosa terrible esa! El caso más famoso lo tiene usted en Jeremías capítulo 28. Apunte por ahí en una esquinita Jeremías 28 para que cuando tenga tiempo lea esa historia de los profetas falsos. Nabucodonosor se había llevado todo eso, pero a pesar de ese hecho devastador, a pesar de esa tragedia, oiga, todavía había profetas falsos. ¿Y los profetas qué decían? Entre los cuales destaca uno de nombre Ananías. ¿Qué decían los profetas falsos? Esto dice el Señor, antes de 2 años, los caldeos van a retornar los vasos sagrados del templo de Jerusalén y acabará esta humillación. Eso decían los profetas falsos. Eran días muy difíciles. Jeremías, hombre de oración, acostumbrado a la voz de Dios desde su tierna infancia, de raza, de genealogía sacerdotal, Jeremías siente eso como que no va por ahí. ¿Qué fue? Esto es muy interesante. ¿Qué fue lo que le hizo sospechar a Jeremías que esos profetas eran profetas falsos? Que no hablaban de conversión. Cuando usted quiera reconocer un profeta falso, usted examine si habla de conversión o no. Si no habla de conversión, si te habla del tremendo potencial que tú tienes y que puedes cultivar, y te habla sobre los muchos éxitos que vas a recibir, y te habla de cómo el Señor te va a bendecir, y te habla de que todo te va a salir muy bien, y ten fe que todo va a funcionar,
Eso está bien que se lo digan a uno, a quien no le gusta oír ese lenguaje. Pero si te dice todo eso y no utiliza jamás la palabra conversión y las palabras conectadas con la palabra conversión, que son ¿cuáles? La palabra pecado, la palabra redención, si somos cristianos, sacrificio, cruz, sangre. Una persona, un predicador, particularmente un sacerdote, un teólogo, que te habla y te habla de muchas cosas de la vida espiritual, pero no te menciona conversión, pecado, redención, cruz, sangre, sacrificio de Cristo, renovación de todas las cosas en Cristo, y en fin, el vocabulario va por ahí. Tú tienes que hacer como Jeremías capítulo 28, está muy raro este profeta. Está muy raro este profeta. Entonces tenemos situaciones de adulterio y tenemos un mensaje de ternura para los adúlteros. Y la palabra conversión nunca se oyó. Tenemos una cantidad de población gay. Y hablamos de conversión. Ojalá se hablara de conversión. Hablamos de comprensión, hablamos de acogida, hablamos de amor, hablamos de ternura. Bien, bien, no es un mal comienzo. Efectivamente Dios nos acoge, sí. Pero yo sigo esperando. Y el otro sigue hablando, y hay que recibir, y hay que comprender, y hay que abrazar, y hay que aceptar, y hay que tolerar, y hay que buscar la comunión, y ahí tenemos todos que unirnos. Y yo sigo esperando. Entonces este reloj me empieza a marcar, y yo digo, a ver, ¿en qué momento? Y sigue hablando. Y es muy importante que todos nosotros seamos acogedores y que esta población no se sienta excluida. Tiene que acabarse la intolerancia, tiene que acabarse la persecución. Sí, está bien, no vamos con el maltrato con ellos, pero yo estoy esperando, a ver en qué momento va a decir que también ellos, lo mismo que nosotros, están llamados ¿a qué? A la conversión. Entonces, si me está hablando de adúlteros, o me está hablando de población gay, o me está hablando de cualquiera de estos temas y nada que suelta la palabra conversión, entonces llega un momento en el que terminó el discurso y yo digo, pero no dijo nada, o sea, no dijo lo más importante, que todos estamos llamados a conversión. Dios es compasivo, Dios nos recibe, Dios nos acepta, Dios nos abraza, Dios no discrimina. Está bien, amén, todos somos pecadores, Él nos recibe a todos, pero, a ver, suéltela. Acabó el discurso, nunca la soltó. Jamás mencionó pecado. Jamás mencionó conversión. Jamás mencionó sacrificio de Cristo. Ay, falso profeta. Ese fue el criterio de Jeremías. Entonces, le estoy contando la historia del destierro. Primero llegó Nabucodonosor y se llevó todos esos vasos sagrados. Era una tragedia. Y ese es el momento en el que Jeremías con mayor fuerza dice, miren, la situación nuestra es gravísima. Hemos pecado repetidamente. Hemos repetido y repetido lo peor de los pecados de nuestros padres. En este momento lo que Dios quiere, hay que reconocer que el lenguaje de Jeremías era difícil. En este momento lo que Dios quiere es que pasemos por la humillación de aceptar al rey de Babilonia. Tenemos que pasar por esa humillación. Y después de que pasemos por esa humillación y sepamos lo miserables y lo idólatras que hemos sido, Dios tiene un mensaje nuevo para nosotros. Y empezó a dar unas promesas muy bonitas que están al final del libro de Jeremías. La gente no le hizo caso. La gente le hizo caso a los falsos profetas. ¿Cómo se reconoce el falso profeta? Porque tiene mucha oratoria, porque habla de mucha ternura, porque habla de mucho amor, porque habla de mucha misericordia, porque anuncia cosas muy bonitas, pero no aparece conversión, ni pecado, ni sacrificio de Cristo, ni nada de eso. Si usted va a confesarse y usted encuentra que le minimizan su pecado y no le dan importancia y no aparece por ninguna parte el lenguaje de la conversión, mi modesta sugerencia es busque otro sacerdote. Obviamente, si usted se encuentra con un sacerdote que solo le habla de pecado y solo le habla de infierno, pero no le da esperanza y no le habla de misericordia, entonces tampoco. ¿Qué tiene que hacer usted? Sumar esos dos y dividir por 2. Lo que necesitamos es predicadores, sacerdotes, misioneros, que nos hagan caer en cuenta de la gravedad del pecado, como lo hace la ley de Moisés.
pero que nos pongan en la ruta de la misericordia y la conversión y la salvación, como lo hace el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Estábamos respondiendo a la pregunta, ¿qué fue lo que Dios hizo para rescatar a su pueblo? Pues lo llevó al destierro. La gente no le hizo caso a Jeremías. Y cuando vuelven los caldeos, el rey que estaba se empecinó en resistirse, apoyado en las palabras de falsa esperanza que le habían dado los falsos profetas. Y ahí fue donde sucedió el sitio, el asedio, el sitio de Jerusalén. Y Jerusalén sitiada llegó a los más horrendos extremos, incluyendo gente que se moría de hambre en las calles y episodios múltiples de canibalismo. Allá llegaron por estar siguiendo los falsos profetas. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para que la gente tocara fondo? Se llama el destierro. El destierro fue lo que Dios hizo por su pueblo. Y a veces Dios nos hace eso también a nosotros. A veces tenemos que pasar por destierros. A veces tenemos que pasar por circunstancias en que decimos, ¿qué más tiene que sucederme para que yo realmente cambie? Me lo han dicho en todos los tonos. ¿Qué tiene que pasarme? Cuando ese cambio se da en nosotros, es cuando nos abrimos a la plenitud. Entonces ya podemos responder a la pregunta original. Entonces, ¿qué es lo que trae Cristo? La plenitud. ¿Y qué es la plenitud? La plenitud es lo que prometía la ley, lo que quería la ley, pero que no podía dar la ley. ¿Y qué es lo que prometía y quería la ley? Que nos reconciliáramos con Dios, que pudiéramos sentir y pudiéramos saber y pudiéramos vivir en plena comunión con Él. ¿Quiénes entienden este mensaje según San Mateo? Los de las bienaventuranzas, los pobres, los que no se fían de sí mismos, los que se apoyan únicamente en el Señor. Ellos son los que pueden comprender este mensaje. Eso es lo que nos trae San Mateo. Pero les conté de Mateo 19 y no acabé esa historia. En Mateo 19 los discípulos le dicen a Jesús, que estaba hablando de los ricos, ya explicamos qué era lo de los ricos, estaba hablando de los ricos y le dicen, Señor, ¿y entonces así quién puede salvarse? Y Jesús les dice, nadie puede salvarse. Para los hombres es imposible. Eso está en Mateo 19, no me lo estoy inventando yo. Nadie puede salvarse. O sea que, ¿cuál es el gran mensaje de Mateo? El gran mensaje de Mateo es, acepte el mensaje de la ley, comprenda el límite de la ley y ábrase al amor de un Dios que le ha amado hasta el extremo. Resumen del mensaje de Mateo, se lo repito. ¿Qué es lo que nos dice Mateo? No quiera usted cambiar la ley. Usted no tiene que cambiar la ley. Por eso los predicadores, los moralistas que empiezan a decir, no, eso ya está superado, eso ya no importa, el Antiguo Testamento ya ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya no importa. No, eso no fue lo que dijo Cristo. Eso sería abolir la ley. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Tome en serio la ley para que aprenda lo que es bueno y lo que es malo. Dese cuenta de su límite, pero entienda que hay un Dios que le ama más allá de ese límite suyo. Y ese amor es el amor que está en la cruz, es el amor que está en la sangre, es el amor que redime, es el amor que nos hace una comunidad nueva, es el amor que nos hace hombres y mujeres renovados por el Señor. Por última vez lo repito, ¿cuál es el gran mensaje de San Mateo en todos estos discursos de Cristo? Tome en serio la ley, no la descarte, no la niegue, no la tache, no oculte su conciencia, tome en serio la ley. Segundo, dese cuenta de sus propios límites. Tercero, sepa que hay un Dios que le ama y que ha dado todo por amor por usted, más allá de esos límites. Reciba el Evangelio. Recíbalo con la humildad, recíbalo como un regalo, recíbalo con corazón de pobre, recíbalo como lo reciben los perseguidos, como lo reciben los mansos, como lo reciben los que lloran, como lo reciben los que trabajan por la paz, como lo reciben los pobres de espíritu. Reciba ese mensaje así
y su vida será renovada en el amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora